Buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todos los estudiantes de Fundamentos de Informática. Esta es la clase número 3 del primer año de Ingeniería Química de la Universidad Tecnológica Nacional. Continuando con conceptos de la clase pasada, habíamos hablado de las distintas, de los conceptos fundamentales de lo que era la informática. Habíamos hablado del hardware, habíamos hablado eh, a su vez un poco del software, de que es una computadora, que era una caja donde tiene una entrada, tiene una salida, en algún momento tiene una retroalimentación. Bien, la información, el concepto de información, orden, lo que vamos a ver ahora un poco es qué es la codificación. La codificación, así como ustedes ven en esta pantalla, se trata de cómo, qué es lo que entiende la computadora, de saber qué es lo que entiende la computadora. Se llama, la computadora se dice que es digital porque solo maneja dos dígitos, dos estados que uno es existe o no existe. En lo que es el diagrama de corriente a lo largo de un tiempo, la corriente, por ejemplo, puede existir o no existir. Eh, Básicamente lo que transmite la información dentro de la computadora se dice que es digital porque solo tiene dos dígitos, un 0 y un 1. Y en base a esa información de 0 o 1, existe energía, no existe energía, es donde va a digitalizar toda la información que nosotros metemos y sacamos de la computadora. O sea, para poder procesar la información, al cerebro de la computadora, al CPU, tiene que llegar un conjunto de ceros y unos, porque él no entiende otra cosa. ¿Está prendido o está apagado? Ahí en el gráfico vemos una onda, que puede ser una onda donde de que una señal a lo largo del tiempo tiene picos. Por ejemplo, el sonido del audio que están escuchando. Es una onda que se transmite a través del medio, llega desde un emisor a un receptor en forma analógica. Analógica es como en forma continua, lo estoy escuchando en forma real, ¿no? Y digital significa que esa señal se ha rectificado con dos estados, con ceros y unos. Por ejemplo, en una señal, cuando hablamos de digitalizar, es como si nosotros tomáramos un punto cada cierto intervalo de tiempo. Por ejemplo, en este punto, yo pasa el tiempo y yo tomo que esto es 1. Después en este punto voy a tomar que este negativo lo voy a tomar como que es bajo, como lo voy a tomar como 0. Esta montaña o este pico lo voy a tomar como 1, este pico negativo lo voy a tomar como 0. Lo que entonces hace la computadora para manejar su información, convierte toda la información analógica en digital. Por eso digital significa que tiene dos dígitos, 0 y 1, que en determinado momento va a tomar solamente un punto acá y un punto acá, un punto acá y un punto acá. Toda la otra parte, toda la otra información analógica va a ser desechada. Solamente va a quedar un punto que a un determinado ciclo va a saber si tiene o no tiene información. Bueno, esa información es la que se conoce como bit, es la unidad básica de la información. Entonces, cuando hablamos de codificación, es que nosotros hacemos corresponder de un conjunto de elementos otra serie de conjuntos de elementos.
O sea, de acá, por ejemplo, tenemos un conjunto de variaciones de energía y en un sistema digital o discreto, en un determinado momento solo va a tomar nomás un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, un punto acá, y toda la otra información la va a desechar. Y ese punto de toma de energía, el valor que va a tener es 0 y 1. Y la unidad es la unidad mínima de información que yo puedo captar en una computadora sería el bit, que sería 0 y 1. Bien, recién explicábamos, entonces la codificación sería trasladar esa información analógica a información digital, a ceros y unos, que es lo que entiende la computadora. En este caso, por ejemplo, la imagen está reflejando el sonido de una onda que entra por el micrófono. El micrófono tiene una placa de sonido que va a digitalizar esa onda a intervalos que decíamos, esa onda que viene fluida, nosotros escuchamos el sonido y no vemos que se entrecorta, sino que es una onda continua de sonido que nosotros escuchamos y registramos toda esa frecuencia de sonidos en nuestro oído. Esa es la información analógica. Analógica significa que está en un medio real, que tiene mucha información, y lo contrario sería la digital. Una vez que esa información pasa a la tarjeta de sonido, la tarjeta de sonido va tomando ese sonido y va haciendo en forma discreta, tomando esa información ceros y unos, y lo va a guardar en un formato que entienda la computadora, que son 0 y 1. Entonces, el mundo analógico es lo real y el mundo digital es el mundo de ceros y unos, el mundo binario, es lo que entiende la computadora. Entonces la codificación va a surgir al momento en que yo necesito, decíamos que la computadora es algo que nosotros le metemos datos, en este caso estamos metiendo un sonido digitalizado, y después saca información, y también información relevante para el ser humano, que también emite sonidos, podemos reproducir un MP3, pero ya ese MP3 no es exactamente igual que el original que lo que entró, sino que ya ha sido digitalizado y va a salir, por un lado, la representación digitalizada de esa música, que mediante la tarjeta de sonido, mediante los parlantes, después lo va a convertir en un sonido analógico. Entonces eso es la codificación. Entonces vamos a partir del concepto fundamental de la unidad de lo que yo puedo guardar en la computadora, del bit, la unidad mínima de información que yo puedo guardar en una computadora. Ese 0 o 1 es el bit, es la menor unidad de información que yo puedo manejar. Pero para el ser humano, que estamos acostumbrados a leer un texto, se agrupa un conjunto de 8 bits formando un byte. Entonces la menor unidad de medida que yo utilizo, un bit, es algo que yo puedo representar con un 0 o un 1. O sea, es algo de memoria, algo de espacio en la memoria que yo puedo guardar. O sea, en el disco rígido se guarda magnéticamente con un estado de que tiene energía o no tiene energía. Y con ese 0 y 1 yo lo voy agrupando de a 8. 8 se dice 8 bits. Entonces yo tengo 8 bits, los agrupo de a 8, y esa nueva unidad o nueva medida se va a llamar un byte. Un byte, por eso se dice que es un octeto o un conjunto de 8 bits. ¿Se entiende? ¿Por qué los agrupo en 8? Porque con 8 bytes yo puedo representar un carácter numérico o alfabético.
O sea, por ejemplo, imagínense, yo pongo 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Eso solo lo entiende la computadora, pero esa codificación nosotros la trasladamos, la hacemos coincidir con una letra del abecedario o con un número. Entonces ya voy teniendo información digital, que son el conjunto de ceros y unos, pero lo voy codificando. O sea, yo para poder hacer operaciones, todas las operaciones que decíamos que hace la computadora, necesito digitalizar la información, llevarla a esa mínima unidad de información llamada bit, y después, pero ya voy agrupando de 8 bits para obtener un byte. Entonces, en un byte, yo puedo tener el carácter de la letra A, corresponde al conjunto de 8 bits, que, y cada esa variación de cada uno de las 8 posiciones que tiene este byte, va a corresponder con un carácter. Que es, generalmente, por ejemplo, si han oído escuchar del código ASCII. El código ASCII es un código estándar internacional donde se representa ese conjunto de ceros y unos con un carácter del alfabeto, o un número, o un símbolo. Entonces yo puedo representar, por un lado, con los números binarios, representar un número o una letra, agrupándolos de a 8 bits, que sería el byte. Bien, entonces vamos de menor a mayor viendo las unidades de medida que nosotros tenemos. ¿Esto para qué les sirve a ustedes? O sea, es muy simple porque cuando lo vamos a ocupar permanentemente, cuando vos quieras grabar un video y ver si te entra en tu computadora, para eso necesitamos saber cuáles son esas medidas que utilizamos para comprar una computadora también. ¿Cómo sabes si vas a tener mucha capacidad de almacenamiento si no sabes esta escala de capacidades que tiene para almacenar? Esta sería una escala de medición que nosotros tenemos. Un sistema de medición, por ejemplo, si lo hacemos la comparativa con, con las unidades decimales que nosotros tenemos muchas unidades para medir. Por ejemplo, kilogramo, tenemos en la escala del kilogramo medimos gramo, kilogramo, y vamos aumentando así, aumentándolo de 1000 en 1000, porque estamos hablando de un sistema decimal de 10 dígitos. Pero la computadora solo tiene 2 dígitos nomás. Sus dos números básicos, el 0 y el 1. Y yo la combinación del 0 y 1, que voy a agrupar de a 8, que llamo byte, me va a dar una escala que yo voy a poder, para poder medir la información. Entonces la escala que estamos viendo acá nos dice que un byte, el conjunto de 8 bits, es un byte. Si a eso juntamos 1024 bytes, entonces tenemos un kilobyte, que serían aproximadamente, esta palabra significa 1000 bytes. ¿Por qué se multiplica por 1024? Bueno, es porque es el número más cercano en la escala de las potencias del 2. Se utiliza la potencia del 2 porque es un sistema binario. Entonces yo solo puedo representar un número que no es el 1000, porque no estamos hablando del sistema decimal. No lo voy a multiplicar por 1000, lo voy a multiplicar por 1024, porque es el que más cerca está de ese número 1000, que yo en el sistema decimal utilizo para ir ampliando de la unidad de medida a una unidad de medida mayor. Bien, entonces cada cálculo que ustedes tienen que hacer
cuando quieren pasar de un byte a kilobyte, tendrían que multiplicarlo por 1024. O sea, acá tenemos un byte. Si yo tengo 1024 bytes, 1024 veces un byte, voy a tener un kilobyte. Entonces yo voy agrupando, porque a medida que ha ido evolucionando, la computadora tiene mayor capacidad de almacenamiento. Entonces esta es la unidad de almacenamiento que tenemos en lo que es la informática, en lo que es la computadora. Y ustedes van a ver que cada unidad por ahí, por ejemplo, se asocia, o podemos asociarla, qué cosas medimos con kilobytes. Y por ahí, por ejemplo, podemos dar un ejemplo de un archivo de texto, va a tener un peso, o sea, un tamaño que va a ser guardado en la memoria de un kilobyte, 2 kilobytes, según el archivo de texto, que es esa unidad es la que nosotros estamos guardando en memoria para poder. Entonces muchas veces ustedes, que se van a comprar una computadora y le dicen de cuántos megabytes de RAM va a tener, o cuántos gigabytes de byte van a tener, o el disco rígido, de cuántos teras va a ser. Entonces, en esta escala siempre vamos a ir del menor al mayor, multiplicando por 1024. O sea, un byte, 1024 veces byte van a ser un kilobyte. Ahora, después, si un kilobyte lo multiplico por 1024, voy a tener megabyte. Un mega significa como un millón. Entonces, un millón de bytes tendría un megabyte. O sea, un kilobyte tendría 1024 bytes. Un megabyte tendría 1024 por 1024 kilobytes. Entonces yo, para poder llegar a byte, yo tengo que pasar de megabyte a kilobyte, multiplicando por 1024 y multiplicando por otros 1024 para poder expresarlos en byte. Por eso acá está cuál es la escala que voy pasando de megabyte a kilobyte, sería multiplicando. O sea, 1024 kilobytes es igual a 1.048.650 bytes. Y que esto es igual a un megabyte. No sé si se entiende que vamos yendo de 1024 en 1024 por la unidad de medida siguiente. Entonces, si yo quiero pasar esto a gigabyte, un gigabyte sería 1024 megabytes. Siempre por el anterior, 1024 megabytes. Que a su vez, yo para pasar a byte, para llegar a byte, tengo que poner 1024 megabytes. O sea, 1024 por 1024 tengo kilobytes. Por otros 1024 de megabytes, tengo que hacer 2 veces la multiplicación para que me dé esta cifra, que sería 1000 de millones aproximadamente. Entonces un byte, 1000 bytes más o menos, pues serían 1024 en realidad, ¿no? Siempre acuérdense de ese número, 1024. Un mega, casi como 1.000.000 de bytes, serían 1024 kilobytes. Un gigabyte serían 1024 megabytes. Y si quiero subir la apuesta y quiero tener 1024 gigabytes, es igual a 1 terabyte.
Y bueno, hasta ahí las medidas que ustedes más comúnmente van a escuchar normalmente en su computadora, de cuánto voy a comprarme un disco rígido de 1 terabyte. Está diciendo que vas a comprarte 1024 gigabytes, que es bastante información para lo que usamos en casa, un usuario común. Ahora, después de eso, si multiplicamos por 1024 terabytes, sería 1 petabyte. Y si esta información ya sería las corporaciones bancarias que utilizan millones de transacciones, están guardadas en una base de datos, o lo que estaría en la nube, archivos muy grandes, procesamientos muy grandes, ya estarían llegando a esta forma de medir. Y un exabyte sería 1024 petabytes. Hay otras que no vienen al caso porque ya son poco usadas, pero hay otras unidades de medidas más que si yo sigo multiplicando por 1024 voy a tener un conjunto de medidas mucho más grande. ¿Por qué a lo largo se usa así? Porque como ha evolucionado la computadora, al principio 1 kilobyte era muchísimo. En un disquete, se usaban disquetes, y a medida que iba evolucionando íbamos aumentando la forma de almacenar información. Por eso, inclusive el hardware iba evolucionando, yo puedo guardar más información en mi disco, en lugar de poner aquí, si yo pusiera en gigabytes, expresados en bytes, que serían alrededor de mil millones de bytes, ya nos queda muy, muy exagerado el número. Por eso se van utilizando medidas como para poder reducir esa expresión a un número más corto, digamos. Entonces cada vez que yo digo 1 terabyte, va a ser muchísima información, porque voy a tener como 10.000 o miles de millones de bytes, si lo voy a pasar a bytes. Entonces, para pasar de la unidad de byte a kilobyte, tengo que multiplicar los bytes por 1024. Si quiero pasar de kilobyte a megabyte, tengo que multiplicar por 1024 kilobytes, por el anterior. Y así vamos creciendo, y es la forma que tenemos de medir la información. Medir la información, el procesamiento, medir los dispositivos, la capacidad de almacenamiento de los dispositivos. Cuando van a pedir memoria, les piden que tenga 4 GB como mínimo para poder instalar el Windows 10, por ejemplo. Bien, entonces esta escala hay que aprendérsela y tener en claro, bueno, por qué se multiplica por 1024. Decíamos que es un número que se obtiene de la exponenciación del 2, porque la escala de los dígitos que solo conoce en la computadora es 0 y 1. Son binarios, entonces cualquier número elevado a la 2 es los números que puede representar el sistema binario. Después la codificación que nosotros hacemos es esta, de convertir esos bytes a un carácter, y así vamos a armar un texto, un conjunto de texto. Así vamos a armar un conjunto de información que es una música de MP3, una parte de un video, que después termina siendo una salida de la computadora. Vamos a ver un ejemplo como para que puedan razonar, dos ejemplos de ejercicio que ustedes deberían poder manejar todas estas unidades. Así como trabajan en química, seguramente van a tener unidades de medida, de química, y poder pasar de una unidad hacia otra para hablar en el mismo lenguaje, con la misma información.
es básicamente la regla de 3 simple que ustedes han visto en la secundaria, pero vamos al ejemplo. Dice, mi reproductor de MP3 tiene una capacidad de 8 gigas. Si se tiene en cuenta que una canción ocupa 5 megas de almacenamiento, ¿cuántas canciones caben en mi reproductor? Bien, entonces lo primero que tenemos que leer es que estamos manejando información que no es homogénea. Cuando nosotros nos dicen sumamos papas con zanahoria, no podemos porque las papas son papas y las zanahorias son zanahorias. Nosotros tenemos que llevarlo todo a un solo sistema que se hable de gigabyte o se hable de megabyte. Entonces vamos a darle la respuesta. La respuesta podemos llevarla los 5 megabytes a gigabyte o podemos llevar los gigabytes a megabytes. En una operación se hace dividiendo y la otra se hace multiplicando. Siempre ustedes tengan entonces esa escala de menor a mayor, un bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, que van de uno en otra unidad de medida multiplicándose por 1024. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es que esto tengo que llevarlo a la misma unidad de medida. ¿Y cómo lo hago? Con una regla de 3 simple que ponemos acá la unidad mayor y aquí la unidad menor. Por ejemplo, aquí lo vamos a expresar. Nos dice que 8 GB la información en gigabytes por un lado y lo vamos a pasar a megabytes. Nos dice 8 GB, no sé cuántos megabytes son, pero 1 GB, yo sé que si 1 GB es igual a 1024 megabytes. Entonces la variable, la X sería, ¿no?, nuestra incógnita, sería igual a 8 GB. Yo tengo que multiplicar por la cantidad de gigabytes por 1024. Generalmente se hace esta operación, se multiplica este valor por 1024 y abajo se coloca este valor en gigabytes, todos expresados con su magnitud. Sería 8 gigabytes. ¿Cuántos megabytes van a ser? Si ustedes hacen la operación correcta, acá le va a quedar 8 gigabytes por 1024 y el dividido, porque dice 1 gigabyte es 1024 megabytes. Y entonces ponemos 8 gigabytes es 1024 megabytes dividido ese 1 gigabyte. Acá estoy poniendo exactamente lo mismo. 1 gigabyte son 1024 megabytes. Y a eso lo voy a multiplicar por 8. Si ustedes ven, las magnitudes se van a cancelar. Van a tener 8, ya no van a ser gigas. El 1 queda como 0 y se va a multiplicar 8 gigabytes por 1024 megabytes. Y lo estamos expresando en 8,9 megabytes. Entonces pasamos esto a megabytes. Y en lugar de escribir 8 megabytes, 8 gigabytes, serían 8192 megabytes. Hagan la cuenta, gigabyte es un número bien grande, entonces un número grande de bytes. Siempre tiene que ser en megabytes, va a ser mayor. Por eso va a crecer. En lugar de 8, tenemos 8000 megabytes. Por eso es como que multiplicarlo de megabyte para expresarlo en gigabyte. Si yo voy de megabyte a gigabyte, se va a expresar con un número menor. Y si voy de gigabyte a megabyte, voy a expresarlo con un número mayor. O sea,
de gigabytes, de 8 gigabytes a megabytes, voy a tener un número mayor que 8, porque lo estoy multiplicando por 1024. Entonces aquí ya hablamos de la misma. Si planteamos de nuevo el reproductor, decimos, tiene una capacidad de almacenamiento, en lugar de 8 gigabytes, este es igual. Tiene una capacidad de almacenamiento de 8192 megabytes. Entonces, ¿cuántas canciones caben en mi reproductor? Sería dividir esos 8000 megabytes dividido las 5 megabytes, que es lo que ocupa una música, una sola música. Entonces, si divido las cantidades, acá se cancela la magnitud y te queda 8 dividido 5. Y el resultado son 1638,4 canciones. Ahora bien, cuando ustedes expresen la respuesta, canciones no puedo grabar 1638 y un poco de canción y 0,4 y un pedacito de una canción. Si vamos a hablar canciones enteras, me van a caber solamente 1638. Me va a sobrar un poco para guardar, pero no me va a caber una canción entera porque pesa 5 megabytes. Entonces acá la respuesta serían 1638 canciones. Bien, vamos a otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo que dice, tengo 2 GB de espacio libre en mi memoria USB y quiero almacenar canciones que tienen un tamaño de 6200 kilobytes cada una. ¿Cuántas canciones puedo guardar en mi dispositivo USB, en mi memoria USB? Bien, primero vemos que acá dice 2 GB, tengo 2 GB de espacio libre. Y por otro lado dice, cada canción pesa 6200 kilobytes. Entonces yo tengo que expresar estos kilobytes o estos gigabytes de mayores, tengo que expresarlos en kilobytes para hablar en el mismo lenguaje. Yo tengo que pasar de gigabyte a megabyte con esa ecuación que nosotros hicimos, porque tengo que hacerlo 2 veces, porque kilobyte está acá arriba y yo necesito pasar de gigabyte a megabyte y de megabyte a kilobyte para poder expresar estos 2 gigas, cuántos kilobytes son, y multiplicarlo y expresarlo en kilobytes. ¿Cuántos son 2 gigabytes en kilobytes? Entonces vamos a la primera transformación de gigabyte a megabyte. Decíamos que tengo 2 gigabytes y quiero saber esos 2 gigabytes cuántos megabytes son. Pero tengo la respuesta que 1 gigabyte es 1024 megabytes. Entonces, por esta información, ¿cuántos son 2 GB? Va a ser 2 GB multiplicado por 1024 y dividido 1 GB. Entonces 2 por 1024 dividido GB, gigas se van y me queda 2 por 1024, serían 2048 megabytes. Entonces 2048 megabytes, esto es igual a 2 GB, 2048 megabytes. Y esos 2048 megabytes quiero expresarlos ahora en kilobytes. Entonces pongo megabyte a kilobyte, voy a pasar. 2048 megabytes, ¿cuántos kilobytes son? Tengo acá una relación que me dice 1 megabyte es 1024 kilobytes. Entonces, ¿cuántos kilobytes son 2048? 2048, o esta va a ser igual a 2048, esto mismo, multiplicado por 1024 kilobytes,
2048 megabytes, dividido, 1 megabyte pasa dividiendo 1 megabyte y se va la magnitud megabyte y esto va a estar expresado en kilobyte. Entonces 2048 por 1024, que sería 2.097.152 kilobytes. Entonces ahí ya tengo expresado estos 2 gigabytes, serían 2.097.152 kilobytes, y para saber cuántas canciones puedo guardar en mi USB, tengo que dividir este valor dividido 6.200, lo que pesa cada uno. Entonces, ¿cuántas canciones? Divido esos 2 millones sobre 6.200, kilobyte con kilobyte se van y me van a dar unidades o canciones, que serían 338,25 canciones. Igual la respuesta que yo tengo que poner, porque ese 25 es un pedacito de una canción, sería 338. Bueno, esto es cómo convertimos las magnitudes de mayor a menor. Igual para ir de menor a mayor, yo tengo que dividir. ¿Por qué? Porque si yo tengo acá, por ejemplo, yo tengo 2000, quiero ir de kilobyte a megabyte, de kilobyte a megabyte, para poder expresar ese número, si ustedes se fijan que como yo, este número 2 millones es igual a 2 gigabytes. Entonces yo para pasar de kilobyte a expresarlo a gigabyte, tengo que dividir. Y voy a dividir por 1024, voy a dividir por 1024 otra vez, hasta llegar a 2. Porque yo podría expresar esto en gigabyte y después hacer la comparación, dividir gigabyte por gigabyte. Si yo esto lo divido por 1024 y después lo vuelvo a dividir por 1024, me va a quedar un valor más, más chico, ¿no? Expresado en kilobyte, por ejemplo, 0, y algo de gigabyte. Entonces yo después voy a dividir 2 gigabytes dividido 0, algo de gigabyte y me va a dar un número que va a ser lo mismo, 338. Bien, eso es lo que quería mostrarles en cuanto a lo que es la codificación. Y las unidades de medida, cómo se pasan de una unidad de medida a otra unidad de medida. Bien, entonces hablamos del bit, de la codificación, y nos quedaba tocar la semana pasada, hablamos de lo que era la computadora. Vimos un poco de lo que era el hardware. Bueno, continuando, la computadora se divide en dos subsistemas grandes, sería una parte lógica y una parte física. La parte física del circuito, de las placas que mostramos en la clase anterior, todo lo que yo pueda tocar es el hardware. Y la parte lógica sería todo lo que sería los programas, el software. Es algo que le dice a cada uno de los dispositivos cómo interactuar, qué es lo que tiene que hacer mediante un programa. Esa es la parte de software. Por eso es como es la parte dura y la parte blanda. Viene del inglés. Hardware, duro; software es blando. Pero significa el conjunto de aplicaciones que nosotros obtenemos. Que las aplicaciones son programas. Un programa es un conjunto de instrucciones que le dan órdenes a la computadora y le dicen qué es lo que tiene que hacer. Sin el software, la computadora no nos serviría para nada. Y sin el hardware, tampoco los programas no sabrían en dónde correr. Entonces,
esto es un esquema de cómo se está organizando los dispositivos, cómo el conjunto de la computadora que hacen. Eh, este esquema que estamos mostrando es como una abstracción, se dice. Nosotros, el usuario que está por encima, interactúa con los programas de aplicación. Los programas de aplicación, decíamos, un conjunto de instrucciones que, por ejemplo, le dicen a la computadora, eh, ejecutate esta instrucción y esto va a obtener una música. Bueno, escuchar este reproductor de MP3. La aplicación escucha la música. Porque eso es lo que le interesa al usuario, obtener información que sea, no le interesa que sea ceros y unos. Al usuario le interesa que sea información que él pueda, que sea inteligible para él, que él pueda entender. Ya sea música, ya sea texto, ya sea sonidos, ya sea lo que mostramos en pantalla, un dibujo, un gráfico, y todo el procesamiento que utiliza la computadora internamente, cómo se guardan los datos. Bueno, entonces las aplicaciones, o son los programas de aplicación, son las que interactúan con el usuario. A su vez, las aplicaciones tienen que manejar el dispositivo, tienen que llegar de alguna manera al hardware, pero lo hacen a través de los programas sistemas o sistemas operativos que van a interactuar mandándole las órdenes de los programas ya en un nivel que el hardware o el CPU en lo más interno de la computadora reconozca. Las instrucciones se van a pasar a hacer en el lenguaje de computadora, se convierten a instrucciones binarias de ceros y unos, que es el mundo que entiende la computadora en sí. El hardware en sí entiende eh, estados de energía o de no energía, y según ese estado de energía va a interactuar o va a reaccionar de alguna manera. Entonces esta gran clasificación que nosotros tenemos, hardware y software, tenemos diferentes capas. Cada una de estas capas, desde el hardware hasta llegar al usuario, van haciendo o ocultando información al usuario, de manera que el usuario no se entera si por dentro hay un conjunto de instrucciones de ceros y unos, no lo entendería, no sabría, es un lenguaje de máquina que interpreta la computadora. Pero sí, entonces cada una de estas capas, y el sistema operativo es una de esas capas, donde están los programas sistemas, que son interfaces, son intermediarios. Por un lado hablan del lenguaje de computadora y por el otro lado hablan con las aplicaciones, con las instrucciones del programa que le da una aplicación. Entonces van, de alguna manera, dándole al usuario una abstracción, dándole el beneficio de que el usuario no tiene por qué saber un lenguaje de programación, simplemente el usuario ocupa y utiliza las aplicaciones. Las aplicaciones se van a encargar de comunicarse con el sistema operativo, y el sistema operativo se va a comunicar de decirle al hardware que interactúe con la impresora, con el mouse, con el teclado, a nivel de impulsos electrónicos. Bien, este es el concepto que debemos tener en claro. ¿Y cuál es importante? Los programas de aplicación. Bien, entonces terminamos agrupando estas aplicaciones que utilizamos o utiliza la informática en distintos programas que nosotros utilizamos. Por ejemplo, el procesamiento de datos administrativos. Decíamos que tenemos software como la ofimática, como el Word, el Excel que nosotros usamos, que las empresas utilizan para hacer información administrativa, llevar los pagos, las compras, los sistemas informáticos. También las aplicaciones se agrupan en ciencias físicas e ingeniería. En esas
aplicaciones, tenemos software informático que nosotros desarrollamos para darle una finalidad, un uso a una determinada empresa, a una determinada institución. La ciencia de la vida y médica son las aplicaciones que utilizan los médicos. Por ejemplo, hay aplicaciones que nos permiten hacer diagnósticos médicos, que, que ayudan a la toma de decisiones de los médicos. Hoy en día hay aplicaciones que un médico puede operar a distancia, de acuerdo hasta por internet pueden operar desde Europa, en Estados Unidos. Las ciencias de la vida y las medicinas, las ciencias sociales del comportamiento, bueno, las aplicaciones para entretenerse, para poder interactuar con otras personas, artes, humanidades, aplicaciones que nos permiten para hacer diseño, para expresar el arte y contemporáneo, las aplicaciones, por ejemplo, que permiten diagramar, inclusive el arte digital, ingeniería asistida por computador, por ejemplo, también son de ayuda las aplicaciones como AutoCAD, que nos permiten hacer planos, imprimir planos, por ejemplo, que antes lo hacía el hombre y ahora por la cantidad de información se utiliza los CAD. En realidad no AutoCAD sino CAD sería diseño asistido por computadora. Hoy se pueden diseñar videojuegos, inclusive por ejemplo a los arquitectos utilizan una herramienta, por ejemplo SketchUp, como para hacer los planos de una casa, para simular cómo el sol sale y si hacen en una ventana y cómo se va a mover esa sombra, y diseñar una casa en base a esa información que usan estas aplicaciones CAD de diseño asistido por computadora. En fin, hay un montón de aplicaciones que se pueden agrupar es una forma de agruparlos, pero ustedes conocen y seguramente han interactuado con aplicaciones expertas que hacen el aterrizaje de un vuelo, que simulan el vuelo de un avión, muy complejas y que han llegado, digamos, a inclusive a quitar al hombre de distintas actividades. Se está robotizando también hoy en día en las fábricas aquí mismo hay muchas áreas automatizadas donde se robotiza, y donde habían 20 personas, hoy en día hay una computadora o un robot que está haciendo el trabajo de empacar televisores, apilarlos, embalarlos, solo una máquina, y los embala hasta llegar al punto del pallet, donde antes trabajaban 20 personas. Por eso, más que nada, reflexionar hasta dónde qué importante es la informática y hasta dónde llega en todas estas aplicaciones, en todas estas áreas, llega la información. Bien, vamos a ver un poco la clase que viene, lo que vamos a ver, sistemas operativos, decíamos, esta interfaz que nos permite interactuar con la computadora, de manera que ustedes tengan los conceptos fundamentales de un sistema operativo, tanto Windows o Linux. Y vamos a ver un poco de lo que es la historia y la evolución de las computadoras hasta el día de hoy. Esto ha sido toda la clase. Que tengan buenos días, buenas noches, o en el momento que vean la clase, les pido que vayan leyendo, estos apuntes están subidos, que los lean y de paso vayan estudiando. Cualquier consulta ahí en la plataforma me pueden consultar. Nos vemos, hasta la próxima.